Bueno, ahí iniciamos la grabación. Cuéntenme con una actividad anterior, la 10, ¿cómo les fue? En la actividad 10 dice la consigna, escribir la ecuación de la elipse que satisface las condiciones dadas y graficar cada curva. Y bueno, cada uno de los ítems da distintas opciones. Por ejemplo, de acá habíamos marcado el 10 A, B, C, E. Vamos a hacer uno de ejemplo. Del 10. Bien. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es primero sobre un eje cartesiano, voy a sacar el geogebra para que me dé la cuadrícula. Sobre un eje cartesiano, marcar los datos que nos dan, ¿sí? Ustedes tenían que hacer, yo voy a marcar con negro los que estaban indicados para ustedes. A, B, C y E. Vamos a hacer como ejemplo el D. ¿Sí? Bien. Ay, no sé cuánto de esto ya necesité. Bueno, si acá tenemos el eje cartesiano, ¿sí? Coordenadas rectangulares. Tenemos el eje Y y el eje X. Los dos se cortan en el 0, 0. Y dice escribir la elipse. ¿Sí? Les pregunta, a ver, ¿cuál era la ecuación de la elipse? Teníamos dos tipos, ¿no? Teníamos una elipse que podía estar, digamos, en posición horizontal, es decir, que el eje mayor era paralelo al eje X, o teníamos una elipse vertical, donde el eje mayor era paralelo al eje Y. ¿Cómo era la ecuación de la elipse horizontal y cómo era la ecuación de la elipse vertical? A ver si me la pueden decir. Encuentra abajo de la x al cuadrado y en la vertical sobre la y, digamos. Acá nos quedaba x al cuadrado sobre a al cuadrado Sí, más y al cuadrado sobre b al cuadrado. A era el eje mayor y b el eje menor. Era un más, esto estaba igualado a qué. a 1. Muy bien. Para la elipse vertical, ¿cómo nos quedaba entonces? X al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Bien. ¿Y cómo era la relación entre A, B y C, donde C era la semidistancia focal? Eso es muy importante también recordar. ¿Cuál era la relación entre A, B y C?
que A es mayor que B y C. Sí, eso sí, pero además, digamos, A es igual a la raíz de b cuadrado más c cuadrado. A, o sea que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. ¿O no? Acá lo tenemos, ¿sí? A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Bien, entonces, en el ejercicio D lo primero que voy a hacer es marcar lo que me dice, ¿sí? En el D, vértices, menos 1, 3 y 5, 3. Longitud del eje menor, 4. Bien, entonces voy a marcar los vértices, menos 1 para las X, 3 para las Y. Ahí tengo 1. ¿Sí? Entonces sería el vértice 1. El vértice 2 dice 5 para las X y 3 para las Y. Lo voy a marcar acá. Bien. Como luego me dice la longitud del eje menor, entonces este eje, el B1, B2, ¿quién va a ser? ¿El menor o el mayor? Acá tengo un eje, ¿quién va a ser? ¿El menor o el mayor? Si ahí la consigna me dice longitud del eje menor 4. ¿No saben? Este, el B1, B2, es el eje mayor. Es el eje mayor, porque si no, no me... Fíjense, si fuera el menor debería medir 4 y este eje, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? Bien. Como en el medio del eje es donde está, digamos, el centro de la elipse, que sería donde se intersecan el eje menor y el eje mayor, si el eje menor tiene 4, entonces este perpendicular ahí va a ser el eje menor. O sea que esta es una elipse desplazada, ¿no? Porque el centro, ¿cuáles serían las coordenadas del centro de esta elipse? A ver, díganme ahí con rojo, ese punto, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener coordenadas 2, 3. Entonces, estamos hablando de una elipse horizontal, estamos en este caso, ¿sí? De una elipse horizontal que está desplazada, entonces vamos a escribir X menos la coordenada, digamos, en X, este centro, dijimos que era 2, 3. 2 para las X, 3 para las Y. Entonces nos va a quedar X menos 2 al cuadrado. Ya veremos quién es el A y quién es el B. Más Y menos 3 al cuadrado. Bien, entonces el eje mayor, ¿sí? ¿Cuánto va a valer? ¿6 qué? Quiero ver si... no, fíjense que la longitud A es la distancia que hay del centro de la elipse hasta el vértice. Bueno, esa es una vertical. Nosotros estamos con una horizontal. Acá, en la horizontal. Fíjense que el A, ¿sí? Es la distancia que hay entre el centro de la elipse y el vértice.
¿Bien? O sea, acá entre el centro de la elipse y el vértice, ¿qué distancia hay? 3. Entonces vamos a tener que A es igual a 3. ¿Y el B? ¿Qué distancia tenemos del centro al vértice del eje menor? 2. 2, o sea que el B vale 2. Bien, entonces nos va a quedar sobre 9 más 4. Acá igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Es decir, ustedes van marcando los datos que nos dan y a partir de los datos nos va deduciendo los otros, conociendo la fórmula, digamos, los dos tipos de fórmula que puede estar desplazado, ¿no? Bien. Entonces, si uno le tuviera que dibujar, no sé, acá se me va a salir, ¿cómo sería esto más o menos? Bueno, esta es de color naranja, sería la elipse. ¿Sí? ¿Se entendió el 10? Sí. Después habíamos hecho el 11, bueno, vamos con un ejemplo del 12, ¿sí? Del ejercicio 12. La consigna dice reducir la ecuación a la forma ordinaria, que hay que completar cuadrados, ¿no? A la forma ordinaria, después encontrar las coordenadas, nos pide del centro, de los vértices y de los focos. Dibujar la asíntota y esbozar la gráfica de la ecuación. Bueno, del 12 yo les había marcado a ustedes para que hagan el A, C y E. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el B. Bien. Entonces, necesitamos llevarla a la forma ordinaria. Les voy a preguntar a ustedes cuál es esa forma ordinaria. ¿A qué se refiere con llevar a la forma ordinaria? Que escriba la ecuación como. ¿Cuál sería esa forma ordinaria? X menos H al cuadrado sobre al cuadrado menos I menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1 si fuera una hipérbola, ¿sí? Donde el eje transverso sea, ¿cómo va a ser esta? Vertical o horizontal, o sea, el eje transverso va a ser paralelo al eje Y o al eje X. Horizontal. X, claro. Claro, en este caso el eje transverso es paralelo al eje X. O sea, sería una asíntota así, por dibujarlo de una manera un poco burda o alzada, ¿no? No, no sabemos. Bueno, eso estaría concentrado en cero. Bien, y si fuera vertical, entonces la ecuación es distinta. Va a ser I menos K al cuadrado sobre al cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Bien, bueno, no sabemos cuál de esos dos, pero este sería lo que se refiere con la forma ordinaria.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es asociar las X con las X, ¿bien? Y las Y con las Y, para completar cuadrado. O sea que nos quedaría acá entre paréntesis, 9x al cuadrado más 36x. Fíjense que ahí hay un menos y acá adelante hay un menos. Entonces yo puedo poner el menos afuera del paréntesis y adentro poner todo positivo, es decir, 4y al cuadrado más 16y. Es decir, asocié los X con las X, las Y con las Y, y el 16 lo puedo pasar al otro miembro del igual, como está restando, pasa a sumar. Ahora acá tenemos que completar cuadrados. Entonces, vamos a completar cuadrados. Esto es un binomio. Para que sea un cuadrado perfecto le falta un término. Debería ser un trinomio, ¿no? Debería tener 3 términos. Sería así, ¿no? A cuadrado. No lo quiero poner ahí. Sería, por ejemplo, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto sería el trinomio de un cuadrado perfecto, que el cuadrado sería z más w elevado al cuadrado. Como ustedes pueden observar, acá tenemos dos términos, ¿sí? Que serían estos primeros dos. Me faltaría un tercero para decir, completarlo para que sea un cuadrado. Entonces, el a, el z sería este 9x, ¿no? Puedo sacar factor común primero antes de completar el cuadrado. Mil perdones. Porque tenemos acá, me da fácil si tenemos coeficiente 1. Entonces acá podemos sacar factor común el 9. Nos va a quedar x al cuadrado más 9 por cuánto me da 36. 4. Muy bien. Más 4x. Menos, saco factor común en 4, me va a quedar y cuadrado más 4. Ahí lo único que hice fue sacar factor común. Ahora sí voy a completar el cuadrado de lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, para que esto sea un cuadrado tendría que ser 9 por x más 2 elevado al cuadrado. Pero x más 2 elevado al cuadrado, ¿qué va a ser? X al cuadrado más 4x más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces esto que está acá, x más 2 al cuadrado, no es igual a lo de arriba. Digamos como que le sobra algo que el de arriba no tenía. Entonces esto que le sobra, que el de arriba no lo tenía, ahora se lo voy a restar. ¿Bien? Pero como el 9 está multiplicando todo este paréntesis, o sea, al x al cuadrado más 4x, yo acá voy a tener que el 9 está multiplicando toda esta expresión entre corchetes, ¿no? ¿Por qué? Profe, una pregunta. Sí. Ahí cuando saca el 4, yo me confundo mucho con los signos, ¿no? Porque lo saca con el signo contrario que está en el paréntesis. Acá. No, el menos ya estaba afuera. ¿Te das cuenta? No, en el último paso que hizo cuando... Acá Sí, yo no saqué factor común. no, por eso. No. Yo te digo, vos acá arriba, entre paréntesis, tenés solamente esto que está en verde acá. X al Sí, cuadrado más 4x, ¿no? Yo a esto lo quiero escribir entre paréntesis en un binomio al cuadrado. Entonces, para poder escribirlo así, lo tengo que completar. Le agrego este más 4. Esto que sí, está en verde, ¿ahora qué va a ser? Va a ser x
más 4 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa? Cuando yo escribo x más 4 al cuadrado, a la expresión esta le estoy agregando un 4. Entonces no es igual a lo de arriba. ¿Te das cuenta? Sí, Es decir, este que está acá entre paréntesis al cuadrado tiene algo de más, que es ese más 4. Entonces yo se lo quito, le resto 4. está bien. ¿Entendés? Fíjate, si Sí. yo acá resto ambos miembros 4, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado más 4x más 4, suponete igual, igual a x más 4 al cuadrado. Bien, si yo resto ahora ambos miembros de la igualdad, si yo resto 4 acá y resto 4 acá, esto se cancela, bien. Entonces ahora toda esta expresión x más 4 al cuadrado menos 4 es igual a lo que tenía, o sea, a esto, x al cuadrado más 4x. Sí, ¿Se entiende? Porque siempre ese último término que digamos, uno se lo está sumando cuando completa el cuadrado, ¿no? Pero después se lo tengo que quitar porque si no cambio la expresión original y ya no va a ser equivalente lo de arriba a lo de abajo. sí, gracias, profe. De nada. Menos 4 por, y acá vamos a completar el cuadrado también, ¿no? Y el cuadrado más 4y, o sea que acá el W vale 2, también me va a quedar más 4, ¿te das cuenta? Este sería Sí, y más 2 al cuadrado. Bueno, ahí para completar el cuadrado le sume 4, ahora se lo voy a restar. Pero este 4 estaba multiplicando todo ese paréntesis, entonces esto, si no le ponen el corchete, después no les va a dar bien el resultado. Igual a 16. Entonces ahora vamos a aplicar adentro de estos corchetes la ley distributiva del producto respecto a la suma o la resta. Bien, entonces nos va a quedar 9 por x más 2 al cuadrado menos 9 por 4 que da 36, menos por más menos, 4 por y más 2 al cuadrado, y menos por menos es más, 4 por 4 es 16, todo eso igual a 16 positivo. Bueno, el 16, si resto ambos miembros o pasa para el otro lado restando, se va a cancelar con ese 16. Y por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 9 por x al cuadrado por x más 2 al cuadrado. Este 36 lo voy a pasar para el otro miembro restando, entonces esto quedó como está. Y ese 36 que está restando va a pasar al otro lado sumando, que me había quedado 0 porque se me había cancelado con el 16, 36. Bien. Pero ¿qué pasa? Cualquiera de estas dos ecuaciones que representen una hipérbola, ya sea horizontal o vertical, tiene que estar igualada a 1. Por ahora nos vamos acercando, ¿no? X más 2 al cuadrado menos 4 por y más 2 al cuadrado igual a 36. Si yo divido a ambos miembros de la igualdad entre 36, voy a conseguir que a la derecha me quede el 1 que uno podría estar buscando, ¿no? Dividimos ambos miembros por 36. Bueno, como la división es distributiva respecto a la resta, entonces acá me queda
9 sobre 36 por x más 2 al cuadrado, que puedo simplificar. ¿Cuánto me va a quedar? 9 sobre 36, 9 por 1, 9, y 9 por 4, 36, sí. Acá me queda 4 en el denominador y acá me va a quedar x más 2 al cuadrado. Menos 4 sobre 36 me va a quedar 1 sobre 9 y más 2 al cuadrado. Y 36 sobre 36 nos queda igual a 1. Bien. Ese es el trabajo que tienen que hacer con los ejercicios seleccionados del 12. ¿Alguna preguntita? No, profe. No, profe. Bueno, vamos al 13. Bueno, el 13 es muy parecido al que habíamos hecho recién de la elipse. Nos dan algunos datos y uno, teniendo en mente la formulita, recordándola, quién era el A, quién era el B y todo eso, entonces podemos, a partir de los datos que nos dan, construir el resto. El 13 dice, tenían que hacer completo. Bueno, voy a hacer de ejemplo, supongamos el A. ¿Sí? Voy a sacar de acá la cuadrícula. A ver, denme un minutito. Ahí te. Bueno, estábamos entonces acá con el ejercicio 13. Tenemos que dar la ecuación de una hipérbola. Bueno, recién habíamos dicho que teníamos dos tipos de hipérbola. Podía ser vertical o horizontal, les digo yo. Horizontal cuando el eje transverso es paralelo al eje X. Y vertical le llamo cuando el eje transverso es paralelo al eje Y. Bien. Entonces los focos siempre están sobre el eje transverso. Bien. Entonces podríamos tener el centro, le digo yo, el punto donde se cortan las dos asíntotas, ¿no? Entonces acá dice el centro está en el punto 2, 2, o sea, 2 para las X, 2 para las Y. O sea que por ahí, por ese punto, por el 2, 2, es donde se cortan las dos asíntotas. Un foco está en el 10, 2. 8, 9, lo vamos a marcar por acá. 10 para las X, 2 para las Y. Acá estaría el foco 1. Le hago una pregunta. Si el centro de donde se cortan las dos asíntotas está en el 2, 2 y el foco 1 está en el 10, 2, ¿qué coordenada va a tener el foco 2? Menos 8, 2. Muy bien. Menos
menos 8, 2, porque la distancia del centro al foco 1 es igual que la distancia del centro al foco 2. Y si acá hay 10, entonces acá también tiene que haber 10. Bien, este es el foco 2. Bien. O sea que ya estamos hablando de una asíntota horizontal. Bien. Y esa asíntota horizontal tiene una ecuación. X menos h al cuadrado sobre al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien. ¿Cuál era la relación entre a, b y c? ¿Sí? Para la hipérbola. A ver, díganmela usted. E al cuadrado es igual a b al cuadrado menos al cuadrado. ¿Qué? E, c. ¿Cómo me dijiste? Yo acá tengo que es c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado es igual a... A cuadrado más b cuadrado. Gracias. Entonces, el h ya lo tenemos, ¿cierto? Sabemos que vale 2. El k ya lo tenemos. Sabemos que también vale 2. Lo que tenemos que encontrar es el a y el b. Entonces les pregunto, ¿cuánto vale el a y cuánto vale el b? Ah, también tenemos el dato de un vértice que no lo estábamos marcando. Un vértice está en el 5 para las X, 2 para las Y. Acá está el vértice 1. Si el vértice 1 está en el 5, 2, ¿dónde va a estar el vértice 2? En el menos 1, 2. 3 unidades a la izquierda, muy bien. Ahí va a estar el vértice 2. Bien, entonces, ¿cuánto vale A? No, en el menos 1, 2 no. A ver, 1, 2, 3. Ah, sí, sí, está bien. A vale 3. Entonces A vale 3. Bien, por lo tanto acá ya tenemos otro dato. Esto es igual a 3 al cuadrado. Bien, ¿y cómo podríamos encontrar el B? Nosotros tenemos un foco, un vértice y el centro. La distancia, Sacando el valor de C por los focos. claro, la distancia del centro al foco, ¿quién era? ¿A, B o C? C. Muy bien, entonces si nosotros ponemos en la ecuación esta distancia que ya la conocemos, 2, 4, 6, 8, 10, entonces podemos poner en la ecuación que 10, podemos despejar el b, ¿no? 10 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Pero no es contando desde el centro. Por eso, desde el centro hasta el foco. Esto es C, tenés 10. Ah, no, ¿cuánto es? Un foco 8. dice que en el 10,2. ¿Es 8?
Sí, creo que sí. Yo conté mal. 2, 4, 6, 8. Ah, esperen, entonces el foco 2 está acá. Recién. Porque la distancia del centro a un foco es la misma que del centro al otro foco. Y tiene razón que son 2 porque acá está en el 2. Del 2 al 10 tenemos 8 unidades. Entonces el C vale 8. Bueno, si despejamos el B, ¿cuánto nos va a dar? 8 al cuadrado igual a 9 al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar el C? A ver si lo despejan ustedes. Cuadrada de 17. A ver, ¿qué sería? 9 por 9, 81 menos 64. 10, muy bien. Entonces el B es raíz cuadrada de 17, o sea que B al cuadrado es 17. Profe, pero A no vale 3. Perdón, tienes razón. Entonces no nos va a dar raíz cuadrada de 17. Esto nos va a dar 64 menos 9. 55. O sea que el B es la raíz cuadrada de 55. Entonces ya podemos reemplazar acá. Poner 3 al cuadrado, vamos a poner 9. Y en vez de poner B al cuadrado, vamos a poner 55. ¿Estamos? Y así es la forma en que hay que resolver los otros ejercicios del 13, es decir, a partir de los datos que me da con esta ecuación y conociendo la fórmula, vamos completando. ¿Sí? Bueno, el 13, el 14, escribir las ecuaciones de la parábola. Bueno, yo le puse que lo hagan completo, pero vamos a hacer los 3 primeros como para que ustedes tengan una idea. La ecuación de la primer parábola, bueno, uno tiene que tener siempre a mano la fórmula. Uno tiene que tener siempre a mano la fórmula. Entonces díganme, bueno, en este caso no nos aparece la directriz ni el foco, solo nos interesa la ecuación, fíjense. Si ustedes tuvieran a mano, bueno, acá simplemente vemos que esto es x igual a x al cuadrado, ¿no? Porque para 0 vale 0, para 1, 1, para 2, 4, ¿sí? Fíjense qué pasa. Si a esta parábola uno la mueve, si la desplaza 2 unidades hacia abajo, entonces la ecuación ya cambia y va a ser y menos 2 igual a x al cuadrado. ¿Sí? Le resto 2 unidades a la y. Es decir, todos los resultados acá de la x, cuando le leo al cuadrado, le resto 2 unidades, entonces
la gráfica de la parábola baja. Y si la desplazo sobre el eje X, ¿qué me va a quedar? Y igual a X más 2 o menos 2. Más 2 al cuadrado. Hay que tener a mano la formulita. ¿Cuál era la fórmula para la parábola? Podríamos tener una parábola vertical, que quiere decir que su eje de simetría está sobre el eje Y o es paralelo al eje Y. Esta sería una. Puede tener acá el vértice, ¿sí? Pongamos que tenía coordenadas HK. Bueno, yo le llamo parábola vertical la que tiene el eje de simetría paralelo al eje Y. Y bueno, puede tener las ramas hacia arriba o puede tener las ramas hacia abajo si es vertical. Y acá es un O. Y si la parábola era horizontal, ¿sí? Vayan buscando las formulitas. Si la parábola es horizontal, entonces puede tener las ramas que abren hacia la izquierda o hacia la derecha y el eje de simetría va a ser paralelo al eje X. Supongamos acá, este tendría ahí el vértice, pongámosle HK. O puede suceder que tenga las ramas hacia abajo, ¿no? Uno, esta o esta, ¿bien? Para una parábola con las ramas hacia arriba, la formulita era I igual a, como está desplazada, entonces va a ser I menos K igual a ¿quién? Un cuarto de A. A ver, díganme la formulita. No me la acuerdo de memoria. Acá tenemos todas las posibilidades. Lo vamos a copiar más sencillo. Antes de estar recordándolas, acá las tenemos por suerte en una tablita. Listo. Acá las tenemos y las vamos a usar. Bueno, entonces fíjense, acá en los tres casos tenemos parábolas verticales. Bien. En este caso, como es vertical y con las ramas hacia arriba, estamos acá. Esta es la fórmula. La pregunta es, ¿cuánto vale el H y cuánto vale el K? Como el vértice está en el 0, 0, entonces acá el H vale 0 y el K vale 0. ¿Bien? En este caso no. Fíjense acá el H, que es para la X el vértice. Bien. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto vale las coordenadas del vértice de esta parábola? La H, que es la coordenada en X, vale 0 y la coordenada en Y vale menos 2. Y acá tenemos que el H vale menos 2 y el K vale 0. ¿Sí? Porque acá el vértice va a estar en menos 2, 0. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación,
¿sí? ¿Qué nos va a quedar? P es la distancia que hay entre el vértice y el foco. ¿Bien? Esta distancia es P, que es la misma que hay entre el vértice y la directriz. Bien. Entonces, nosotros acá no conocemos a ese P, pero yo sí reconozco la gráfica de la función y igual a x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que quería que vieran con esta actividad era que el desplazamiento en el eje Y se va a ver reflejado, así cuando yo bajo la gráfica, vamos a poner Y menos 2. Si la desplazo en el eje X, entonces ya se le resta adentro del paréntesis a la X. ¿Bien? Ay, perdón, no que ver. Acá estoy viendo X menos, nadie me corrige, nadie me dice nada. A ver, vamos de nuevo, me equivoqué. Acá dice X menos H al cuadrado, esta es la formulita, ¿no? X, pasa que acá no conocemos el P. X menos H al cuadrado es igual a 4 por P por I menos K. Vamos de nuevo, pido disculpas. Bien, P es la distancia del foco al vértice, que es la misma distancia del vértice a la recta directriz. H es el desplazamiento en X y K es el desplazamiento en Y. Bien, ¿cómo podemos encontrar el P en la gráfica? Fíjense que acá tenemos una formulita muy importante. Nos dice que el lado recto es igual a 4P. Bien. Bueno, a ver si me ayudan. El lado recto, ¿sí?, es el segmento que pasa por el foco y une dos puntos de la parábola. Entonces, en este caso, fíjense que 4P es igual a 2. O sea que P es igual a 2 sobre 4, que es igual a 1P. Bien. El vértice acá tiene coordenadas. 0 para las X, 0 para las Y. Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos 0 al cuadrado igual a 4 por 1/2. A ver si me da. Por I menos K. Me tendría que dar un cuarto acá al lado recto. Vamos a dejar este ejercicio para después. Vamos a ir con otros de parábola primero. Bien. Vamos a buscar otro ejercicio de parábola. Para empezar a reconocer los elementos y después vamos a la gráfica, ¿sí? Fíjense, vamos con el 15. El 15 nos pide reconocer cosas. Después volvemos al 14. Y me lo van a decir ustedes solitos, van a ver. Bueno. A ver.
El 15 dice, encontrar las coordenadas del foco para cada una de las parábolas dadas, encontrar además la ecuación de la directriz y esbozar la curva. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Ah, como nadie dice nada, es muy feo hablar solo. A ver, bueno. Díganme, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas del foco? Fíjense que tenemos 4 tipos de parábolas. 2 verticales, o sea, una con la rama hacia arriba, otra con la rama hacia abajo. Y tenemos 2 horizontales, con la rama hacia la derecha o la rama hacia la izquierda. Bueno, ahí a modo de ejemplo, ¿no? De lo que sería una parábola horizontal con las ramas abiertas hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para el A, vamos a encontrar foco, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y vamos a dibujarlo. ¿Bien? Dice y igual a 4x y al cuadrado. Les pregunto, ¿es una parábola horizontal o vertical? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Es vertical o...? No. Ay, me perdí. Es Hacia la derecha. Claro. horizontal y como el 4, digamos, como acá es positivo, abre las ramas hacia la derecha. Bien. Entonces, acá tendríamos la formulita, ¿no? Estamos con esta formulita. Bien. ¿Cuánto vale el h y cuánto vale k en esta ecuación? Nos aparece la i menos algo entre paréntesis al cuadrado. No, quedaría H4, K es 0. H 0 y la k también es 0. Ah, claro, porque no está ni sumando ni restando. Es decir, en este caso, como esto y esto no nos aparecen, decimos HK es igual a 0. Bien. Adelante de la X, fíjense, aparece este 4P. O sea que este 4 que tenemos acá es el 4 por P. Donde P es la distancia del vértice al foco. ¿Sí? Esta distancia es P, se llama distancia focal, que es la misma que la distancia del foco a la directriz, del vértice a la directriz. Bien. Y este lado recto, que es 4P, es la distancia que hay entre dos puntos de la parábola que pasan por el foco. Bien. O sea, los extremos de un segmento que une dos puntos de la parábola y ese segmento pasa por el foco. Bien. Este es el foco, este es el vértice y esta es la directa. Pero acá, fíjense, esta es una horizontal, esta es vertical, esta también es horizontal. El 4P es igual a 4, entonces el P, ¿cuánto va a valer?
Es igual a un cuarto. No, si 4P es igual a 4, ¿A 1? ajá, Claro. el P es igual a 1. Bien, entonces si nosotros quisiéramos graficar esto, si nosotros lo quisiéramos graficar, entonces, ¿qué tendría? El vértice lo marcamos en el 0, 0. Ahí tenemos el vértice. El foco, ¿dónde va a estar? Sí, a ver, nosotros dijimos que esta parábola tiene las ramas que abren hacia la derecha y que el foco está a distancia 1 del vértice. ¿Dónde va a estar el foco? ¿Cuáles serían sus coordenadas? Va a estar a una distancia hacia la derecha, acá va a estar el foco. Va a tener coordenadas 1 para las X, 0 para las Y. Bien. El lado recto, que es el que une dos puntos de la parábola, ¿sí? Y ese segmento que une esos dos puntos pasa por el foco. Si P vale 1, el lado recto vale 4P. O sea que 4 por 1, 4. Acá yo voy a tener un punto de la parábola. Pongamos, o sea, la parábola pasa por el punto Q y R. Le voy a poner Q. Y otro punto de la parábola por acá le voy a poner R. Bien, entonces tengo el vértice que pasa por Q por R. Este es el foco. Y la directriz es una recta que está si del foco al vértice hay una unidad, entonces del vértice a la directriz también hay una unidad. Si la directriz es la recta que pasa por el punto menos 1. Voy a pintar el color rojo. Vamos a poner trazo. Bien. Entonces, ahí tenemos la directriz, tenemos el vértice, tenemos el foco. También lo voy a pintar de color rojo. Ustedes acuérdense, la distancia siempre del foco al vértice es la misma que el vértice a la directriz. Eso les va a permitir graficar. Entonces después para trazar la curva lo único que hay que hacer es trazar las ramas aproximadamente así de la parábola. Bien. Esto para una parábola que la reconocemos horizontal con las ramas hacia la derecha. Por ejemplo, a ver el T. ¿Qué tipo de parábola va a ser? Díganme por la ecuación. Vertical. A ver. X al cuadrado es vertical. Ahora la pregunta es, ¿las ramas van hacia arriba o van hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo porque es negativo. Bien. Perfecto. Eso para el ejercicio 15. ¿Qué otro ejercicio tenían marcado? Bueno, les doy unos minutitos a ver el 16 si lo intentan hacer y yo los ayudo después con el 17. Les doy unos minutos, elijamos uno del 16 que ustedes lo intenten hacer. El 16, fíjense, me da muchos datos de las parábolas, ¿sí? Me dice dónde está el foco, me dice dónde está la directriz, y entonces uno tiene que encontrar la ecuación. A ver qué sale.
A ver, del 16 yo les había marcado para hacer A, C, E, H, I. Hagan el B. A ver. Tomamos un minutito. Vamos a hacer el B.
Bueno, ¿salió o no salió? El B. Hay que hacer la ecuación y nos dan algunos datos. Nos dicen que el foco está en 0,3 y que la directriz está en I menos 3. Es la recta I igual a menos 3. A ver, vamos a marcar los datos, ¿no? 0,3, 0 para las X, 3 para las Y, ahí tenemos el foco. La directriz es la recta I igual a menos 3, o sea que conjunto de todos los puntos para los cuales la I siempre vale menos 3, y todos los puntos del plano que la coordenada en I es menos 3. A ver si le bajo. Ahí está, esa es la directriz. Bien, entonces les hago una pregunta. ¿Dónde va a estar el vértice de esta parábola si el foco está en el 0,3 y la directriz es igual a menos 3? ¿Alguien me puede decir? En cero, ¿Cómo? en cero creo, no sé. Muy bien, en el 0,0. Pues fíjate, tiene que estar a la mitad de la distancia entre el foco y la directriz. Ahí, en el 0,0. Ahí va a estar el vértice. O sea que ya sabemos que el H vale 0 y que el K vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el P? Que es la distancia entre el vértice y el foco y la distancia entre el vértice y la directriz. ¿3? 3, muy bien. Entonces ya ahora, el lado recto, por ejemplo, nosotros sabemos, ustedes les hago una pregunta, ¿qué sospechan? Esta parábola, ¿no es cierto? Fíjense, la recta directriz es paralela al eje X, bien, este es el eje Y. Entonces le pregunto, ¿qué tipo de parábola es? ¿Vertical, horizontal, con la rama a la derecha, o la rama a la izquierda, o la rama arriba o la rama para abajo? Vertical. Vertical. Y además las ramas de la parábola siempre como que abrazan, entre comillas, ¿no? Abrazan al foco. Entonces, si acá tengo el vértice y las ramas de la parábola abrazan al foco, esta parábola es vertical y tiene las ramas hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba, bien. Entonces, pero bueno, como no quiero trazarla así sin saber, voy a utilizar el lado recto, ¿no? Yo sé que el lado recto vale 4P y ya tengo a P. O sea que el lado recto acá vale 4 por 3, 12, ¿sí? 12 unidades y pasa por el foco. O sea que tendrían que ser 6 para la derecha y 6 para la izquierda, ¿no? Más o menos por acá y por acá. Eso, el lado recto me da una idea de la apertura de la parábola. Entonces ya la puedo dibujar y ahora tendría que reconstruir la ecuación. Bueno, acá no lleva un pico, ¿sí? Es bien panseada, bien redondita. Más o menos. Aproximadamente. Ahora vamos a la ecuación. Estamos en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos, como H vale 0,
directamente x al cuadrado. Igual a 4 por p, 4 por 3, 12. ¿Positivo o negativo? El 12. Si tiene las ramas hacia arriba es positivo y si tiene las ramas hacia abajo es negativo. Entonces este 12, ¿cómo va a ir? Positivo. Positivo, ¿bien? Bueno, como la k vale 0, yo acá tendré que poner i menos k, ¿no? Pero como la k vale 0, directamente puedo dejar i al cuadrado igual a 12i. ¿Bien? Si quieren, lo pueden graficar con el GeoGebra para chequear. Podemos poner x al cuadrado igual a 12i. Fíjense que nos queda muy parecido, más o menos, lo que nosotros hemos graficado. Pasa por el 0, 0. ¿Sí? Bueno. Estamos en la actividad 17. Vamos con la actividad 17. Dice, reducir la ecuación a la forma ordinaria de la ecuación de la parábola. Hallar las coordenadas del vértice del foco y dar la ecuación de la directriz, trazar la gráfica. Bueno, bastante completito. Después que hagamos el 17, vamos a volver al de la gráfica, al 14. Bueno, a ver acá. Reducir la ecuación dada en la forma ordinaria de la parábola, o sea, una de estas cuatro formas. Bien. Hallar las coordenadas del vértice foco. Bueno, pongamos, yo que había marcado acá, que para que hagan el 17, A, D y E. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el B. ¿Ve? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asociar las X con las X y las Y con las Y, como siempre, para reducir a la forma ordinaria. Acá. Y después vamos a ver qué tipo de parábola es. Si asociamos las X con las X, nos va a quedar X al cuadrado más 4X. Bien. Esto lo puedo pasar al otro lado restando, ¿no? Entonces me quedaría menos 16y menos 4, ¿no? Estos dos pasan al otro lado restando. Esto estaba igualado a 0. Bien, si acá completamos cuadrado, ¿cómo nos va a quedar esto? X más 2 elevado al cuadrado. Pero le tengo que restar algo. ¿Qué le tengo que restar? A ver. Menos 4. Menos 4. Y acá puedo sacar factor común, ¿no? Menos 4, ¿qué me va a quedar? 4y, ¿no? Más 1. Oh, no. No me hace falta factor común porque fíjense, el menos 4 de la izquierda con el menos 4 de la derecha se va a cancelar. O sea que acá me va a quedar X más 2 al cuadrado igual a menos 16.
Les hago una pregunta, a ver qué tipo de parábola es la que corresponde a esta forma. De las que tenemos en el cuadrito. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Por la ecuación, chicos. A ver, x más 2 al cuadrado igual a menos 16. ¿Qué ecuación es parecida a eso? La primera y la segunda, ¿pueden ser? La cuarta, A ver, la cuarta. X menos 8, claro, tenemos negativo. Bien, la cuarta. Estamos en el caso de una parábola con las ramas hacia abajo. Y cuyo eje de simetría es paralelo al eje Y. Bien. Entonces, a ver. ¿Cuánto vale el H? menos 2. Claro, porque si menos H, fíjense que ustedes acá tienen menos H, es igual a 2 positivo, si menos H es igual a 2, entonces el H, ¿cuánto va a valer? Menos 2. Bien. El K, ¿cuánto vale? ¿La I está restada algo? 0. Muy bien, entonces K vale 0. Entonces esta parábola ya sabemos nosotros que tiene vértice en el punto menos 2 para las X y 0 para las Y. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale el P? Sí, esto es menos 4P, ¿no? Menos 4P es igual a menos 16. ¿Cuánto vale el P? ¿4? 16 dividido 4, bien, menos dividido menos, más. P es igual a 4 positivo. Y P era la distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. Entonces, si nosotros, a ver si me va a alcanzar el espacio, cuánto daría. Menos 2, 0 el vértice. Y de ahí, ¿qué pasa? Ay, bueno. Entonces, ¿qué es lo que queremos marcar acá? El vértice de la parábola. Menos 2 para las X, 0 para las Y. Ese es el vértice. Después, ¿qué tenemos? A ver, Profe, perdón, pero no es menos 2 para las X. ¿me equivoqué o no? Acá. Creo que lo puso en las Y. Ay, tenés razón, te agradezco.
Menos 2 para las X. Gracias. Acá está el vértice. 0 para las Y. Y ahora el P nos dice, nosotros habíamos dicho que esto tenía las ramas hacia abajo, o sea que como las ramas abrazan al foco, ¿dónde va a estar el foco si está a distancia 4 del vértice y la parábola tiene ramas hacia abajo? Perdón. Claro, la parábola tiene ramas hacia abajo y el vértice está a distancia 4 del foco. ¿Dónde va a estar el foco? Menos 2, menos 4. Tiene, esta parábola, dijimos, tiene las ramas hacia abajo. ¿Bien? Y como este es el vértice, las ramas van así, ¿no? O sea que el foco tiene que estar sobre el menos 2 y a 4 unidades del vértice. Muy bien. Como habías dicho, menos 2 para la X, menos 4 para la Y. Este es el lado recto va a valer 4P, o sea, 4 por 4, 16. O sea que, como pasa por el foco, 8 unidades a la derecha y 8 unidades a la izquierda, tenemos 2 puntos de la parábola. 2, 4, 6, 8. Por acá pasa la parábola. Y acá 2, 4, 6, 8. Por acá también pasa la parábola. Ya la puedo graficar si quieres. Pero de todos modos nos está faltando la directriz. La distancia del vértice al foco es la misma que del vértice a la directriz. O sea que la directriz, ¿qué ecuación va a tener? Son todos los puntos, o sea, sería la recta paralela al eje X, que pasa por qué punto, por el, tenemos 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4, o sea, Y igual a 4. Esa va a ser la directriz. Y entonces la parábola es la curva que pasa por estos puntos. Más o menos así, ¿sí? Entonces, ¿respondimos todo lo que nos pedía la consigna o no? A ver, ¿qué nos decía? Reducir la ecuación a la forma ordinaria. Eso ya lo hicimos, es esto que está acá. Bien. Hallar las coordenadas del vértice. Eso ya lo hicimos, eso está acá. Bien. Las coordenadas del foco, bueno, lo marcamos, pero no escribimos. Las coordenadas las tenemos que escribir. El foco, ¿qué coordenada va a tener? Me habían dicho menos 2 para las X, menos 4 para las Y. Ya está. La ecuación de la directriz, bueno, la graficamos, pero no dijimos cuál es la ecuación de la directriz. Es Y igual a 4. ¿Qué más nos pedía? Trazar la gráfica, bueno, que ya la trazamos. Entonces ahí está marcado las 4 cosas que nos pide la consigna y la gráfica. Bien. La gráfica de la parábola es solamente la línea verde. Lo rojo corresponde a elementos de la parábola, pero no es la parábola esta recta roja, ¿sí?
Lo mismo para el foco, es un elemento de la parábola, pero el foco, por ejemplo, no pertenece a la gráfica, a la curva. ¿Sí? Bueno. Volvamos ahora, sí, al ejercicio 14, con el que estábamos recién. Ahora sí, nos dan la gráfica y nosotros tenemos que dar la ecuación. Bueno, con lo que vimos hasta acá, ¿qué se les ocurre hacer? Fíjense, la primera parábola, ¿sí?, tiene las ramas hacia arriba, o sea que estaríamos en el caso 3. ¿Están de acuerdo? Y además nosotros sabemos, por ejemplo, que pasa por el punto 2, 4. Ese es un punto de la parábola. Si un punto pertenece a la gráfica de la parábola, tiene que satisfacer su ecuación. Así como, por ejemplo, un punto de la recta verifica la ecuación de la recta, un punto de la parábola verifica la igualdad, ¿no? Verifica la ecuación de la parábola. Bien. En este caso, fíjense, no conocemos quién es P, no conocemos el foco, no conocemos la directriz, o sea que el P no lo podemos deducir, lo vamos a tener que calcular. Bien. Lo que sí sabemos acá, como estamos en este caso, como el vértice es 0, 0, que sabemos que el vértice de la parábola es el 0, 0, entonces que el H vale 0 y que el K vale 0. Eso es lo que sabemos. H igual a 0 y K es igual a 0. Pero el P no lo podemos deducir porque no tenemos esa información. Entonces lo que podemos hacer es calcularlo, es decir, si x al cuadrado es igual a 4p por i, ¿no es cierto? Como el 2, 4 pertenece a la gráfica de la parábola, si yo reemplazo acá la x por el 2, ¿sí?, y la i por el 4, puedo despejar el p. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado es igual a 4p por la i que vale 4. Bien. Y despejando el p, que nos va a quedar 2 al cuadrado 4 igual a 16p. O sea que 4 sobre 16 es igual a p. Entonces me queda un cuarto igual a p. Conociendo que un cuarto es igual a p, entonces ya puedo decir cuál es la ecuación de la gráfica. La ecuación de esta gráfica, ¿quién va a ser? X al cuadrado igual a 4 por un cuarto de p, 4 por un cuarto de i. El 4 con el 4 se simplifica y me queda x al cuadrado igual a i. Bien. Esa es la ecuación de esta parábola. I igual a x al cuadrado. Bien. ¿Se entiende? ¿Quieren que hagamos otro? A ver, por ejemplo, el E. O lo quieren hacer ustedes, prefieren que les dé un ratito, ustedes lo intentan hacer solo y después lo controlamos. Díganme qué es lo que eligen.
el E. ¿Me estarían escuchando? Bueno, dice Josefina, lo hacemos. Bueno, T. Intenten hacer el E, a ver si les sale, y en un ratito lo resolvemos juntos. Le doy, no sé, calculo 10, 5 minutos. Les dejo la página.
Bueno, ¿estuvimos? ¿Salió o no salió? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Están de recreo? Hola, hola. Buenas. Estamos con el ejercicio E del 14 del trabajo práctico número 4, que nos pide escribir la ecuación de la parábola a partir de la gráfica que nos da. Entonces, en este ejercicio, ¿están ahí, chicos? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me conteste, por favor? A mí no me salió, dice el Valentín. Bueno, y Valentina dice, me perdí con la P. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, Profe, sí. ese no es igual el E, creo. Ah, ¿qué número es este? El H, la imagen es. ¿Estás seguro? Sí, va, creo. Fíjese por duda. A ver si es el H. Sí, tenés razón. La era la letrita que salía arriba, este es el H. Gracias, Valentín. Bueno, por la forma de la parábola, porque es el único dato que tenemos, o sea, la única información que este ejercicio nos da es la gráfica. A partir de la gráfica, ¿qué tipo de parábola le parece que es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A2. La 2. Las dos. Bien. Las coordenadas del vértice sí las podemos ver. ¿Cuáles son? ¿3, 0? A ver, 1, 2, 3, 4. No, 4 para las X, 0 para las Y. Entonces, a partir del vértice nosotros podemos saber qué cosa, que el H, H minúscula, el H vale 4 y que el AK vale 0. ¿Sí? Entonces, yo tengo que escribir esta ecuación, ya tengo el H, ya tengo el K. ¿Quién me está faltando? A ver si me dicen de la ecuación. Si yo tengo el H y el K, ¿quién me está faltando? Acá. Si yo tengo el H, tengo el K, la X y la Y son variables, ¿no? O sea, lo que me está faltando conocer es P. ¿Bien? P, nosotros sabemos que es la distancia que hay entre el foco, por ejemplo, y el vértice, y que es igual a la distancia del vértice a la directriz que seguramente está por acá para esta parábola, ¿no? Pero ¿qué pasa? No sabemos dónde está el foco, por lo tanto no conocemos ese P. Y tampoco sabemos dónde está la directriz. Entonces no podemos, digamos, deducir de la gráfica el P. Lo que sí sabemos son los puntos por X y, el conjunto de todos los puntos X y por donde pasa la parábola. Es decir, que pertenecen a la parábola. ¿Sí? Son todos esos que están de color rojo, son infinitos puntos. Entonces yo voy a tomar uno, por ejemplo, tomo ese punto que yo sé que mi parábola pasa por ahí, que sería el para la X0 y para la Y-2. Entonces ese punto yo lo voy a reemplazar en la ecuación y conociendo el H, el K, la X y la Y, voy a poder despejar el P, que era lo que me hacía falta para escribir la ecuación. Entonces, si tomando estos dos valores, la Y vale menos 2. Entonces voy a reemplazar acá donde está la Y, pongo menos 2, menos. Donde está el K, pongo el 0. Elevado al cuadrado es igual a menos 4 por P por el X
que en este caso, como tomé un punto en particular, le doy el valor de 0. Y la h vale 4, entonces le voy a restar 4. Bien, ahora puedo despejar la p. Menos 2, menos 0, menos 2 al cuadrado, 4. Igual a menos 4p por 0 menos 4 menos 4. Bien, menos por menos más. Me queda que 4 es igual a 16p. O sea que p va a ser igual a 4 sobre 16, que simplificando nos va a quedar un cuarto. Bien, entonces si el p vale un cuarto, entonces sí, ahora puedo escribir la ecuación que me están pidiendo. ¿Quién va a hacer esa ecuación? Y menos h, que vale 4 elevado al cuadrado, igual a menos 4 por p, que ahora la conozco, en un cuarto, por x directamente, ¿no? Porque, perdón, acá era 0, me equivoqué. Acá es 0, acá es x menos, ahora sí el h, el h que vale 4. Bien, simplificando, el 4 con el 4 nos va a quedar que y al cuadrado es igual a menos, ¿sí? Ese menos que está ahí, menos 1 por x menos 4. Bien, y esta es la ecuación que nos pedía. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran consultar o que capaz que fue muy rápido? Bueno, entonces voy a detener la grabación.